Alejandro Dumas. Cuando su hijo, un joven del mismo nombre, Alejandro Dumas, escritor también, encontró llorando en su escritorio a su padre y le preguntó qué le pasaba, el novelista le explicó: acabo de matar a Porthos. Porthos, el gigante bueno, era el preferido de los mosqueteros inventados por él. La novela llegaba a su fin y tenía que terminar con el personaje. Así era Alejandro Dumas, el creador de Los Tres Mosqueteros y de tantas novelas de aventuras donde viven personajes semejantes a Porthos, es decir, tan reales como él, capaces de hacer que se lamente de su desaparición. Cuando ocurrió esta anécdota, el escritor había publicado gran parte de su obra, que abarca muchos volúmenes y estaba rodeado de criaturas de ficción que enriquecen la literatura universal. Alejandro era hijo de un general también llamado Alejandro Dumas y había nacido el 24 de julio de 1802 en Villers-Cotterêts, Aisne, Francia. El general murió, dejándolos a él y a su madre con una pensión que no alcanzaba para costar sus estudios. Apenas pudo emplearse, trabajó en el despacho de un notario, pero ambicioso por naturaleza decidió probar suerte en París. En la capital del reino, un ex compañero de armas de su padre lo recomendó al duque de Orleans, convencido de que por su buena caligrafía le darían un empleo de escribiente. Y así fue, por suerte para el futuro autor, porque eso le permitió estudiar. Leyó especialmente historia de Francia, aprendió idiomas y se aficionó a las representaciones teatrales. Precisamente una de ellas, Hamlet, de Shakespeare, le despertó la vocación literaria. Según lo recordó después, no quería ser escribiente, sino escritor. Comenzó escribiendo para el teatro y publicando el infaltable primer libro de poemas de todo autor. A los 23 años vio representada su primera obra y, contento con su suerte, buen hijo como sería, buen padre, llamó a su lado a su madre y comenzó a escribir sin descanso. El primer éxito le reportó importantes ganancias. Se trataba de un drama en 5 actos titulado Enrique III y su corte. Se cuenta que el propio duque de Orleans, a cuyo servicio seguía trabajando, asistió al estreno. Entusiasmado, el noble inició los aplausos, que fueron seguidos por todo el teatro y se convirtieron en ovación. No contento con esto, lo nombró bibliotecario de su casa. Sin embargo, el estallido revolucionario de 1830 decidió al flamante dramaturgo a cambiar la pluma por las armas y a marchar en la campaña iniciada por Lafayette. De vuelta de esa incursión en provincias, informó al mismísimo Luis Felipe sobre sus trabajos en favor de la causa de Orleans y fue nombrado capitán de artillería, recibiendo asimismo una condecoración. Quizás esperaba otro tipo de recompensa por su intervención revolucionaria, pero lo cierto fue que aquel nombramiento y la distinción que lo siguió no conformaron a Dumas, quien volvió al campo de batalla que le pertenecía de veras y al que no abandonaría nunca más, la escritura. Pero como a veces escribía en colaboración con otros autores, en una oportunidad parece que olvidó mencionar al compañero del trabajo y debió batirse a duelo. En 1832 enfermó de cólera y la enfermedad trajo consecuencias inesperadas para su vocación. Los médicos le recomendaron que hiciera viajes de descanso
y él los aprovechó para escribir sobre los lugares y gentes que veía, iniciando una serie ininterrumpida de impresiones de viaje por países europeos y asiáticos, continuada a través de muchos años. Así nació uno de los más impresionantes conjuntos de obras de intriga y acción que tuvieron por escenarios la historia y que haya concebido novelista alguno. Para ello, claro, Dumas debió continuar con su sistema de trabajo de gran esfuerzo personal, pero a la vez de gran ayuda por parte de colaboradores. Se comentaba que el novelista decía al respecto que él tenía tantos colaboradores como generales Napoleón. Y es que a partir de 1838 publicó, entre otras, El Capitán Paul, El Caballero de Harmental, Los Hermanos Corzos, El Conde de Montecristo, El Caballero de Casa Roja, Memorias de un Médico. De este periodo, la más célebre de sus novelas, Los Tres Mosqueteros, cuya acción continúa en otras dos, 20 años después, y 10 años más tarde, o El Vizconde de Bragelonne. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. A esas producciones siguieron El Collar de la Reina, en su versión teatral, Las Lobas de Machecoul, Los Garibaldinos, crónica de la campaña de Garibaldi en la que el propio Dumas participó, y muchísimas otras más. La fatiga comenzó a notarse al final de su vida, pero puede decirse que escribió hasta el momento de morir en Puys, cerca de Dieppe, el 5 de diciembre de 1870. Entre los papeles de su escritorio se encontró todavía una obra inédita, su gran diccionario de cocina, que apareció al año siguiente. La fecundidad de Dumas, novelista, puede medirse por este balance que él mismo hizo en 1848. Durante 20 años he trabajado 10 horas diarias, lo que representa un total de 73,000 horas. En estos años he escrito 40 tomos de novelas y 35 dramas. Y le faltaban vivir todavía 22 años. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado.